A7, torre y peón contra torre, peón. Con este material la partida normalmente termina con tablas, aunque en estas simples posiciones hay muchos detalles interesantes. Se deben de conocer algunas posiciones y métodos de juego. En la mayoría de los casos todo termina con la lucha de la torre y peón contra torre o de la torre contra peón. A veces, en lugar de la defensa pasiva es mejor inmediatamente entregar el peón y entrar en una teórica posición de tablas. Para esto hay que conocer las posiciones típicas. Rey H6. Torre A6. G5. Torre F6. Jugada única. Torre A4. Había que entregar al peón en otro orden. Rey F7. Torre A7, jaque. Rey G8. Rey H7. Torre F1. Torre A7, jaque. Rey F6. Torre A6, jaque. Rey F7. Torre, captura, G6. Torre H1, jaque. Torre H6. Torre, G1. Torre H4. Rey, F8. Rey H6. Rey, G8. G5. Torre A1. G5, jaque. Ahora las blancas ganan. Rey, captura, E5. Torre, B6. Torre F4. Torre F1. Torre A7, jaque. Rey, F8. Rey, E6. Torre F2. G5. Torre, B2. Torre A8, jaque. Rey, E7. Rey, E7. Torre F2. G6. Torre F1. Rey, G8. Torre, G1. G7. Torre, G2. Torre F8. Las negras abandonaron. Tablas da. Rey, F8. Torre, B6. Torre F4. Rey, captura, F6. Rey, G8. Torre, B8, jaque. Rey, H7. Y rey negro está en el lado corto. Torre, A6. El peón F6 va a caer igualmente. Rey, E7. Torre, C6. Torre, B8, jaque. Rey, E7. Torre, B1. Torre, A6. Torre F1, jaque. Rey, D8. Rey, F7. Rey, D7. Torre, D1, jaque. Rey, C7. Rey, E7. Con idea de 9. Torre D7 y 10.
Torre de 6. Las negras abandonaron. En este ejemplo, las pasivas piezas de las negras permiten a su adversario ganar. Rey, F6. Rey, E8. E6. Rey, G8. Torre, G4, jaque. Rey, F8. Torre, E7. Torre, captura, E5. Torre, A4. Rey, E8. Torre, A8, jaque. Rey, D7. Torre, A7, jaque. Torre, D8. Gana. Torre, H4. Rey, G8. Rey, E7. Torre, D5. Torre, G4, jaque. Rey, H7. Rey, captura, F7. Torre, A7. Torre, B8. Torre, captura, F7, jaque. Rey, G8. Torre, E7, jaque. Rey, F8. E6. Torre, B6. Torre, A7. Torre, B8. Torre, H7. Rey, G8. Torre, E7, jaque. Las negras abandonaron. Hay que recordar que en el final de torre contra peón hay que jugar muy exacto. Es necesario. Rey, E4. Con tablas, por ejemplo. B7. F5. B8, dama. Torre, captura, B8. Torre, captura, B8. F4. Rey, C5. F3. Torre, F8. Rey, E3. Rey, C4. F2. Rey, C3. Rey, E2. Torre, F8, jaque. Rey, D1. Rey, G4. Final de torre contra peón es inevitable y las negras deberían prepararse. B7. F5. B8, dama. Torre, captura, B8. Torre, captura, B8. F4. Rey, D5. F3. Rey, E4. F2. Torre, F8. Rey, E3. Rey, E3. Las negras abandonaron. Después de F7. Torre, captura, F7. Rey, captura, F7. Rey, C4. Establas. Torre, C2. Cortando al rey negro del peón A.
A3, F7, torre, captura, F7, rey, captura, F7, y torre A2 jaque menos. Rey, E6. Es malo. F7. Torre, captura, F7. Torre, E2, jaque. Rey, D5. Rey, captura, F7. Rey, C4. Con tablas. Torre, C3. A3. F7. Torre, captura, F7. Torre, E3. Jaque. Rey, D5. Rey, captura, F7. A2. Torre, A3. Las negras abandonaron. Aparte de la entrada en finales que hemos visto antes, a veces se encuentran interesantes ideas tácticas y estratégicas, típicas para final torre y peón contra torre y peón. El problema de Lasker. El plan para ganar consiste en separación del rey negro a A2 o B2, luego decide torre H2. Es imposible evitarlo. Rey, B8. Torre, B2, jaque. Rey, A8. Torre, C2. Torre H6, jaque. Rey, A5. Rey, B7. Torre, B2, jaque. Rey, A7. Torre, C2. Torre H5, jaque. Rey, A4. Rey, B7. Torre, B2, jaque. Rey, A6. Torre, C2. Torre H4, jaque. Rey, A3. Rey, B6. Amenaza 11. Torre H2. Torre, B2, jaque. Rey, A5. Torre, C2. Torre H3, jaque. Rey, A2. Torre, captura, H2. Y blancas ganan. La idea de Lasker ha tenido la continuación tanto en la composición de ajedrez como en la práctica. La idea es la misma, la respuesta es un poco más complicada. Torre F5, jaque. Rey, A4. Torre, A5, jaque. Rey, B4. Torre H5. Torre, D3. Rey, C7. Torre, C3, jaque. Rey, B6. Si las blancas no hacen el jaque en la segunda jugada, ahora podrían ser tablas. Torre, D3. Torre H4, jaque. Rey, A3. Rey, C7. Torre, C3, jaque. Rey, B6. Torre, B3, jaque. Rey, D8. Maniobra. El rey debe entrar en A5, pero inmediatamente es imposible -8. Rey B6, torre D3. Torre, C2. Rey, E7. Torre, E2, jaque. Rey, D6.
torre, D2, jaque, rey, C6, torre, C2, jaque, rey, B5, torre, B2, jaque, rey, A5, torre, D2, torre H3, jaque, rey, A2, torre, captura, H2, ganando, torre, G4, jaque, rey, H8, torre F4, torre, C6, jaque, rey, H5, rey, G7, torre, G4, jaque, rey, H7, torre F4, torre, C5, jaque, rey, H4, rey, G7, torre, G4, jaque, rey, F6, torre F4, jaque, rey, E6, torre E4, jaque, rey, F5, y las negras abandonaron por la variante. Torre E2, rey, E6, torre, E2, jaque, rey, H6, torre F2, torre, C4, jaque, rey, H3, rey, E6, torre, E2, jaque, rey, H5, torre F2, torre, C3, jaque, y torre C2 jaque menos. El problema original que desarrolla el tema de Lasker. D7, torre, D3, rey, C7, torre, C3, jaque, rey, D6, torre, D3, jaque, rey, E7, torre, E3, jaque, rey, F7, torre, D3, torre, A5, jaque, rey, G4, rey, E7, torre, E3, jaque, rey, F6, torre, D3, torre, A4, jaque, rey, H5, en otro caso 10, torre A3 jaque menos, rey, E6, torre, E3, jaque, rey, F5, torre F3, jaque, rey, E4, torre, D3, torre, captura, A3, torre, captura, D7, torre H3, mate, inesperado final. Estos ejemplos demuestran que fuerza pueden tener rey y torre cuando coordinan su trabajo. Este es el objetivo en finales de torres. El problema de P. Jerez. Plan, maniobra de la torre a la segunda fila y luego menos torre de 2 y rey de 7. Pero antes las blancas avanzan su peón hasta E7. Rey E8, jaque. Rey E6. E7. Sí. Rey H7. Torre A3. Rey E7. Torre G3, jaque. Rey H7. Torre
E2. Rey H8. Torre D2. Rey E7. Rey D7. Rey H5. Para impedir que la torre entra en 2 da horizontal. Torre A3. Ahora las blancas, aprovechando el Suzuan, obligan al rey negro a entrar en la columna G. Luego funciona la idea de las que. Rey H4. Torre A5. U. Rey H3. Torre A4. Suzuan. Rey G4. Rey F7. Torre F1, jaque. Rey E6. Torre F1. Torre A4, jaque. Rey H3. Rey F6. Torre F1, jaque. Rey E5. Torre G1, jaque. Rey H5. Torre F1. Torre A3, jaque. Rey G2. Torre, captura, A2, jaque. Rey F3. Torre A7. Torre E6. En otro caso 14. Rey G6. Rey E5. Rey E4. U. Torre B7. Torre D7. Rey E5. Torre C7. B7. Rey E5. Torre D7. Por esto no inmediatamente 15. Torre D7. Rey E4. Torre D1. Rey F3. Torre F1, jaque. Rey E2. Torre F7. Rey E3. Rey F5. Y las blancas ganan. La idea de la maniobra de la torre a la segunda séptima horizontal se encuentra en la práctica con frecuencia. Rey G4. Amenaza torre A6 G6 H6 menos torre G7 H7 menos más. Torre A4, jaque. Rey H5. Torre A6. Suzuan. Si ahora 3. Rey G5, sigue 3. Rey F2 y gana como en el problema de Querés. Rey G4. Torre G6, jaque. Rey F5. Torre E7. Rey F6. Torre H7. Rey E6. Torre B7. Rey E5. Torre F7, jaque. Rey D6. Rey D1. Rey, captura E7. E1, dama, jaque. Y las negras ganan. Y en posiciones con gran cantidad de peones existe la misma idea. Torre A3. Torre F1. Torre B3. E2. Torre B2. Las negras abandonaron.
Refugio. A veces el peón o peones, enemigo barra oblicua se ayudan al bando superior a tener éxito si existe la posibilidad de esconderse detrás de ellos. Torre F2. Rey E6. Torre E2, jaque. Rey F5. C4. Peón G5 molesta a las negras, sin el menos tablas fácilmente. Rey E6. Torre F2. F7, jaque. Rey F8. Torre B8, jaque. Rey E7. Torre F8, jaque. Las negras abandonaron. En esta posición las negras pueden ganar escondiéndose en el momento necesario detrás del peón G. En la partida jugaron Rey H4 y después de Torre F1 o Rey G3, Torre G1, Rey F2, Torre A1, Torre captura G4. Las negras están obligadas a comer el peón, y todo termina con tablas. Sí. Torre A2, jaque. Rey G3. Rey G1. Torre B4. Torre E2, jaque. Torre G3. G5. Rey captura E5. Torre A1. Rey G4. Torre A4, jaque. Rey E5. Torre A1. Rey G4. Torre A4, jaque. Rey E5. Torre A5, jaque. Rey H4. Torre F5. Torre H3, jaque. Rey G1. Rey G3. Torre F8. Torre H4. Torre G8, jaque. Tablas. Rey F4. No salva. G5. Rey G3. Torre G1. Rey F2. Torre A1. Torre G4. Torre A2, jaque. Rey G3. G6. Torre B4. Torre A1. Torre H4, jaque. Rey G1. F2, jaque. Rey G1. Torre B4. Torre A1. Torre B2. G6. Torre E2, jaque. Rey F1. Torre H2. U. Torre F1. Torre E2. G5. Rey G3. G6. Torre H2, jaque. Rey G1. F2, jaque.
Torre, captura, F2. Torre, captura, F2. C7. Torre, E2, jaque. Rey, H1. Rey, F3. Torre, G1, jaque. Rey, H3. Torre, F1. F2. Con idea de 6. Torre, E1 menos más. Torre, G1. Torre, E2. G5. F2. Torre, F1. Rey, G3. G6. Torre, F1. Torre, F1. Rey, G3. Ganando. El método refugio se encuentra en finales de torres con bastante frecuencia. E5. No salvan y otras continuaciones, por ejemplo. Torre, captura, E5, jaque. Rey, C6. Torre, D2, jaque. Rey, E6. Rey, C8. D7, jaque. F, captura, E5. Rey, E6. En refugio. Torre, C2. Torre, A8, jaque. Torre, C8. Torre, captura, C8, jaque. Rey, captura, C8. Rey, E7. Y las blancas ganan. Algunas posiciones interesantes. En este ejemplo las negras ganan con juego exacto. Claro que no. E1, dama. Torre, captura, E1. Rey, captura, E1. Rey, H7. Con tablas. Torre, G1. Torre, A2. Rey, F3. Ahora. Torre, captura, E2. Pierde. Rey, captura, E2. Rey, H7. Rey, F3. H6. Rey, F4. Rey, H8. Rey, E5. H7. Rey, E6. Rey, G8. Rey, H6, jaque. Rey, H8. Torre, A1. Torre, A3, jaque. Rey, F4. Torre, A4, jaque. Rey, G3. Torre, A3, jaque. Rey, H4. Torre, A4, jaque. Torre, G4. Torre, A1. Torre, E4. U. Rey, E6. E1, dama. Torre, captura, E1. Torre, captura, E1. H6.
Torre F6, jaque. Rey, E7. Rey, E5. H7. Torre F7, jaque. Rey, G8. Rey, E6. Torre H1, jaque. Rey, G4. Torre, G1, jaque. Rey, F5. Torre F1. Rey, F6. Rey, H7. Rey, E5. H6. Torre F7, jaque. Las blancas abandonaron. Después de Torre C7. Las blancas pueden salvarse. Rey, D4. C4. Rey, E3. Rey, G3. Torre, E3. G5. Torre, E5. G6. Torre H5, jaque. En otro caso 5. G7 es igual a Rey, G3. Torre, G5, jaque. Rey, F3. Torre, captura, G6. Rey, E2. Final teórico. Torre, C8. Rey, D4. Pierde. G3. Rey, E3. Rey, H3. Rey, D2. Rey, G4. C2. Torre, captura, C2, jaque. Rey, captura, C2. Rey, F4. Torre, D1. C4. Torre, E3. G5. Rey, D3. G6. Torre, E6. G7. Torre H6, jaque. Rey, G3. Torre, G6, jaque. El error decisivo. Con peones pasados en distintos flancos muchas veces para salvarse hay que colocar la torre en la séptima segunda, horizontal para la defensa del peón. Torre, D8, jaque. Rey, G2. Rey, D3. Rey, F2. Rey, D2. G5. Torre, E5. Torre, D8, jaque. Torre, D3. G6. Torre, D6. G7. Torre F6, jaque. Rey, G2. Torre, G6, jaque. Las blancas abandonaron. Tablas rápidas da la jugada. Torre, B7. Luego podría pasar. Torre F2. Torre H7, jaque. Rey, G2.
C4. Torre F4. En otro caso 4. Rey de 4 es igual a C5. Rey F3. C6. C2. Torre E7. Torre F6. C7. Torre D6, jaque. Rey C4. Torre C6, jaque. Rey D3. Torre captura C7. Torre captura C7. G1, dama. Torre F7, jaque. En la partida jugaron 1. Torre B8, y las blancas hicieron tablas con muchas dificultades.